Dios lo bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. Recordamos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús obedeció en todo al Padre y pasó por la prueba de las tentaciones del diablo, quien le pedía que se desvíe de la voluntad de Dios. Jesús cumplió con lo que Adán no pudo hacer. Después de esto, Jesús es embestido del poder del Espíritu y Lucas narra en su Evangelio una proclamación majestuosa que la hace en la sinagoga de Nazaret, donde todos lo habían visto crecer. Voy a leerles el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 14, y utilizaré la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera versículo 14 y 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Voy a detenerme aquí por un momento. La fama de Jesús y la admiración que tuvo en Galilea se debió a que enseñaba y predicaba en el poder del Espíritu. Esto quiero dejar bien claro, no era un mensaje ni una enseñanza netamente intelectual, sí que consistía de componentes intelectuales, pero más allá de eso era que él hablaba en el poder del Espíritu. Continúo leyendo, versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Antes de continuar leyendo, cabe aclarar que en el relato de Lucas vamos a encontrar dos profecías. Una de ellas fue escrita alrededor de 700 años antes de Cristo, de la que se define la función de quien sería el Mesías esperado por los israelitas. Lo puede encontrar en el libro de Isaías, capítulo 61, a partir del versículo 1. Ese relato es el que de Isaías es el que lee el Señor Jesús, y Lucas lo presenta de esta manera, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Bien, hay tres palabras que significan lo mismo: Mesías, Cristo y ungido. Están escritas en diferentes idiomas, pero tienen el mismo significado. Entonces, Jesús como el ungido, como el Cristo, como el Mesías, usando la profecía de Isaías, presenta a su comunidad, al mundo entero y al reino de Satanás una proclamación majestuosa, donde se define lo que va a hacer durante su ministerio. ¿En qué consiste el ministerio de Jesús? Primeramente, según la profecía de Isaías, en proclamar o predicar libertad a los presos. Lo que se puede entender a los presos por el pecado, a aquellos que han intentado liberarse de su maldad sin resultados favorables, ahora tendrían la oportunidad para tener libertad de la esclavitud a la que estaban sometidos por sus propios pecados. Otra función del Mesías consistía en dar vista a los ciegos. Sabemos que esto fue literal.
Muchos ciegos recuperaron la vista por medio de Jesús. A lo que tenemos que añadir, siguiendo la enseñanza anterior, que también abriría la vista espiritual. Libertaría a las personas de la ceguera producida por las costumbres y tradiciones religiosas de sus padres. En tercer lugar, la misión del Mesías consistiría en poner libertad a los oprimidos. Esto sin duda se refiere a la opresión demoníaca que estaba concentrada en aquella región. Nunca antes se había visto autoridad sobre los demonios. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote de Dios había podido tener ese poder que llegó a ser exclusivo de Jesús. A partir de él comenzaría la caída del dominio de Satanás y de sus demonios. Todos los oprimidos por el diablo podrían ser sanados. La proclamación de Jesús en parte también era una declaración de guerra y de derrota al ejército de Satanás. Y en cuarto lugar, la función del Mesías consistiría en proclamar el año del favor del Señor. Esta declaración profética se refiere a la proclamación del año de jubileo, donde se es perdonada toda deuda que no era posible pagar por el deudor. El ungido de Dios traía el perdón de Dios para su pueblo. Por último, concluye afirmando que la profecía de Isaías se había cumplido en él. Continúo leyendo, versículo 22. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este hijo de José?, se preguntaban. Hay dos cosas que resaltar de quienes escucharon a Jesús ese sábado en la sinagoga. Todos aprobaron y quedaron impresionados por lo proclamado por Jesús, y además recordaron que conocían a Jesús como el hijo del carpintero del pueblo y que nunca antes habían sabido nada extraordinario de él. Sin embargo, a pesar de la aprobación de todos en la sinagoga, Jesús pronuncia otra profecía, una de parte de él. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Las primeras palabras de Jesús, leídas del profeta Isaías, llenaron de satisfacción a los que estaban en la sinagoga. Las siguientes palabras dichas por Jesús hicieron que ellos se endurecieran tanto que quisieron matarlo. ¿Qué fue lo que causó este cambio? Jesús les recordó 2 acontecimientos de su historia. En la época de la gran hambruna, de gran sequedad, el profeta Elías había sido enviado por Dios a la casa pobre de una viuda extranjera para ser sustentado por ella y que ella y su hijo puedan sobrevivir ese periodo de hambruna y de sequedad.
Eso usted lo puede encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y la segunda referencia, asimismo, un extranjero, en época del profeta Eliseo, fue sanado de su lepra y no recibió sanidad ningún israelita. También lo puede encontrar en el libro de Reyes, en el segundo de Reyes, capítulo 5. Jesús le recordó cómo Dios fue favorable con extranjeros antes que su pueblo. Entonces ellos se enojaron al recordarles cómo obra Dios. Pasó lo que siempre pasa cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica los propósitos de Dios, cuando se enseña sobre la forma en cómo Dios obra. Esto muchas veces causa indignación en quienes están escuchando. Jesús le dijo esto último en su misma presencia, porque a él nadie lo puede engañar. La admiración y la alabanza que oía de los que estaban en la sinagoga no lo impresionó en nada. Sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso tuvo que decirles sus verdades, pero a ellos no les gustó oírlas. Preste la debida atención a lo que voy a decir. Ellos estaban cumpliendo con la ley de Dios, reunidos el sábado para atender el mensaje de la palabra de Dios, pero no pudieron aceptar su realidad. No les sirvió de nada cumplir con un mandamiento de la ley si no reconocen su condición de pecado y no reconocen al libertador enviado por Dios. Lo sensato hubiese sido reconocer su maldad y pedir al Señor que lo ayude, ya que Él era quien iba a dar libertad de los pecados, visión espiritual para comprender la palabra de Dios y libertad del dominio de Satanás. Pero no quisieron recibirla. ¿Desea recibir usted lo que ofrece Jesús? ¿Desea ser libre de sus pecados? Todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. No nos podemos engañar. Necesitamos de un libertador. ¿Desea recibir la vista espiritual? Toda persona que no se arrepiente, no entiende el mensaje de Jesús, está ciega, enceguecida en una tradición, así como los judíos. ¿Desea ser libre de los engaños del diablo? Como vimos en la tentación de Jesús, el diablo encuentra muchas excusas, hasta bíblicas, para desviarlo de la voluntad de Dios. No se deje engañar. Reciba la liberación de Jesús. Reciba su mensaje. No lo aleje de su vida. Recíbalo a Él. Que el Señor los bendiga grandemente.